podemos entonces de esta manera dar inicio con este primer panel sobre pensiones. Invitamos entonces a que tenga la palabra el doctor Carlos Alberto Ballesteros Barón, quien es abogado laboralista, consultor, asesor y actual juez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Él iniciará entonces con este panel. El doctor Jaime Bobadilla, metodológicamente durante esta intervención, va a actuar como regulador para que pueda ser un poco más dinámica la intervención. Y continuamos luego con el doctor Rafael Rodríguez Mesa, quien es vicepresidente regional de la ALAL, Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario, abogado litigante y consultor. Los dejo entonces en sus manos. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar acá presentes. A la doctora Luisa Fernanda, muchísimas gracias por las palabras sumamente estimulantes y de alguna manera creo que nos invita a seguir luchando por la defensa del derecho al trabajo. Creo que todas y todos acá estamos muy comprometidos con esa causa que para mí ni más ni menos la ubicamos dentro del modelo de Estado Social de Derecho que muchos anhelamos que se empiece a cumplir en Colombia. Más de 30 años y estamos muy lejos de ese loable propósito. Al doctor Jaime, el presidente de la asociación, muchísimas gracias igualmente, a todos los sindicatos que están acá presentes y sí también quiero saludar a quienes son los que nos han permitido efectivamente ingresar acá, que es Confenalco y el Distrito Especial de Medellín. Me han invitado a que haga algunas reflexiones sobre el tema de la llamada reforma pensional, aunque técnicamente no es eso, como lo vamos a señalar. Y yo siempre he dicho que cuando hay un proyecto de ley, normalmente hay una discusión fuerte política. ¿Será buena esa ley? ¿Será mala? Y empieza un debate intenso políticamente y más cuando tiene que ver con un asunto como es el tema pensional, que es una preocupación que tenemos todos los integrantes de la sociedad. Cuando ya es ley de la República, normalmente la intensidad del debate político baja, no quiere decir que no sea importante, pero baja. Casi que la pregunta que nos hacemos, ¿cómo quedé yo ahí? La pregunta es, ¿cómo quedó la ley efectivamente? En este tema, en este momento, por la coyuntura del país, por la coyuntura política, el debate político se ha mantenido, ante todo por la idea que la oposición al gobierno ha vendido, que la ley se va a caer por la Corte Constitucional. Y ese tema cambia el panorama y la manera como enfrentamos normalmente una ley. Pero sobre ese particular voy a tocar mi exposición en la parte final. Yo quiero, Tatiana, ¿me colaboras que este aparatico ya no funcionó? Bueno, yo quiero comenzar con unos elementos técnicos importantes, unas precisiones. He visto que los medios de comunicación muchas veces transmiten una información totalmente equivocada y esa información se la apropia la ciudadanía y la repetimos y termina siendo como una verdad cuando no lo es. Lo primero es la vigencia de la ley. Para los abogados es muy importante saber cuándo comienza a regir una ley por razones obvias, y yo diría que para la ciudadanía en general. Y la ley, ustedes ven medios de comunicación, la ley dicen los medios, comienza a regir el 1 de julio del año 2025, lo cual no es cierto. La ley comenzó a regir el 16 de julio del año 2024. La ley ya está rigiendo, y esa es la primera precisión. Y muy importante esa precisión porque algunos temas de esa ley tienen hoy una trascendencia enorme, como lo vamos a ver. Lo que ocurre es que esta ley, como muchas leyes, y coloquemos como ejemplo la Ley 100 del año 1993, tiene distintas vigencias para ciertos efectos. La Ley 100 del año 93 se aprobó creo que el 23 de diciembre de ese año, pero la vigencia para algunos efectos fue posterior. Para el sistema pensional en general fue el 1 de abril del 94. Para el sistema pensional de las entidades territoriales decía la norma hasta el 30 de junio del año 95.
para el tema de salud tenía otra fecha, para riesgos laborales otra fecha. O sea, esto no es nada exótico ni nada raro. Entonces tenemos una ley que comenzó a regir el 16 de julio del presente año, pero tiene unas fechas de vigencia posteriores. Lo claro es que se crea un sistema que no es un sistema de pensión, sino el sistema de protección a la vejez, a la invalidez y a la muerte de origen común. Y es muy importante también hacer la precisión, porque también normalmente es mejor oír hablar del sistema pensional que hablar del sistema de la protección a la vejez. Pero lo que se quedaría es ese sistema, y ese sistema sí va a comenzar a regir el 1 de julio del próximo año. Esa claridad es importante. Algunas vigencias inmediatas, una que es determinante, clave, que además me parece que amerita que hagamos una profunda reflexión, que es el tema del de la llamada ventana pensional, del traslado, la posibilidad de trasladarse, que está desde el 16 de julio. Ya hay personas que están adelantando ese trámite ante Colpensiones y ante los fondos privados. Poderse trasladar de un régimen a otro, así le falten menos de 10 años para cumplir los requisitos, que además es una situación extraordinaria que hizo la ley por la situación en la cual se encuentran muchísimas personas que finalmente se sienten engañados por los fondos privados. Y cuando se dan cuenta de su dura realidad, ya no se pueden devolver. Tema complicadísimo, pero bueno, pero digamos que ya está vigente ese tema. Igualmente, otro de los asuntos también extraordinarios de la ley, y aquí hay varias mujeres, la ley sin duda tiene un enfoque de género real. Y yo digo que esta ley cambia muchos discursos por una aplicación práctica. Vemos muchas leyes del siglo pasado o de principios de este siglo que hablan de la equidad de género, pero como discurso, no como realidad práctica. El siglo pasado terminó con un bonito discurso, pero la realidad práctica no la veíamos. Decir que a las mujeres hay que reducirles el número de semanas, aplicarlo efectivamente, eso ya no es discurso, es una realidad. Que las mujeres finalmente puedan pensionar con 850 semanas, eso es una situación extraordinaria por la realidad social, y eso a mí me parece extraordinario de la ley. Esa reducción de las semanas comienza a partir del 1 de enero del próximo año, no del 1 de julio, del 1 de enero, 25 semanas menos. Igualmente, también hay algo que está vigente, muchos no saben. Recuerden que el esquema de pilares, como queda estructurado, lo que va a explicar con detalle el doctor Rafael, ese esquema nos dice que una persona que tenga ingresos superiores al umbral, y el umbral es de 2.3 salarios mínimos, quienes tengan ingresos superiores y no estén en transición, necesariamente a partir del 1 de julio del próximo año van a tener que estar en Colpensiones y en un fondo privado o alguna entidad que administre el componente de ahorro individual, necesariamente. De acuerdo con la ley, desde su promulgación hasta 6 meses después, la persona tendrá que decidir cuál es la administradora del componente de ahorro individual. Eso ya está vigente. Y el único decreto que conozco que ha salido hasta ahora, el 1225 del presente año, precisa eso y señala qué pasa efectivamente si no se hace la selección directamente por el afiliado. Se hará una afiliación aleatoria y eso lo explica el decreto 1225. Bueno, como les decía, hay muchos puntos de la ley que no necesariamente van a entrar en vigencia cuando comience a regir el sistema de protección a la vejez. Esa es la primera precisión. El segundo tema, que a mí me parece un tema apasionante, es el tema del régimen de transición. Y a mí me gusta explicar este concepto de una manera un poco pedagógica, para que se entienda, y para que se entienda también técnicamente lo que es un derecho adquirido para los jueces, para el derecho, porque creo que esa expresión se manipula mucho, se utiliza mucho, y normalmente el movimiento sindical la utiliza de una manera y los jueces la utilizan de otra manera. De tal forma que a veces sentimos que se está engañando a la población cuando se habla del respeto del derecho adquirido. He tenido la oportunidad de ver muchos debates en corporaciones públicas,
donde va a haber una transformación de una entidad que afecta los derechos de los trabajadores. Y de pronto algún concejal, algún diputado o algún congresista saca la fórmula salvadora. Le respeto los derechos adquiridos, coloquemos eso en la ley, en el acuerdo municipal o en la asamblea, en la ordenanza de la asamblea. Y terminan aplaudidos. Pero lo que él sabía es que los trabajadores entendían otra cosa. Porque una cosa es el derecho adquirido y otra es la expectativa, para que lo tengamos claro. Y eso tiene que ver con el tema de la transición. En el tema pensional y especialmente la pensión de vejez, yo siempre he visto esto como si fuera una carrera, una competencia, ahora que estamos tanto en estos asuntos deportivos, una competencia donde nos dicen, vea, ya hay una meta, usted tiene que correr, corra hacia esa meta. Y hay una reglita, una regla clara. Cuando usted pase la meta, usted se gana el premio. Y cuando se gana el premio, nadie se lo puede quitar. Y para hablar técnicamente, ese es el derecho adquirido. Si no he pasado la meta, todavía no tengo el derecho adquirido. Me pueden correr la meta. Yo voy a llegar. Me falta 1 milímetro, me la corrieron. Entonces tengo que volver a tomar aire y seguir corriendo. Me están cambiando las reglas de juego. Y si estamos en ese escenario, la reacción humana casi que va a ser, no me pueden cambiar la meta porque me están afectando el derecho adquirido. Y la respuesta del juez es, no señor, usted todavía no tenía el derecho adquirido, está muy cerquita de adquirirlo. Eso es clarísimo, para que entendamos el concepto del derecho adquirido y de la mera expectativa. De acuerdo con nuestra legislación muy vieja, del siglo antepasado, las meras expectativas no ameritan una protección tan especial. Son eso, meras expectativas. Y yo creo a muchos nos corrieron la meta. Yo empecé la carrera y cuando empecé la carrera me decía la ley a mí, usted se va a pensionar cuando cumpla 1000 semanas de cotización y 60 años de edad. Empecé a correr la meta. Y yo como trabajador independiente hice el cálculo precisito. Pero cuando iba a llegar, me corrieron la meta. Me dijo, no son 60 años, son 62, corra 2 años más. Pero no solamente eso, me dijeron, y no son 1000 semanas, son 1300 semanas, 6 años más de cotización. Me tocó seguir corriendo. Eso nos debe invitar a entender qué es la transición y por qué se da ese fenómeno. La transición se da porque hay una gran preocupación y es que personas que están cerquita de la meta, no es justo que le corran la meta, así parezca legal, no es justo. Y la Corte Constitucional ha dicho claramente, es conveniente, no obligatorio, es conveniente, es razonable que en temas pensionales haya regímenes de transición, que le respeten las reglas de juego a personas que ya han avanzado bastante, que están cerquita de la meta. Es justo que eso se dé. Y es lo que se llama régimen de transición, que es muy importante. Por eso la pregunta es, ¿a quiénes le corrieron la meta y a quiénes no? Porque si la ley, en el caso particular nueva, la ley nueva, es más desventajosa, yo quiero estar obviamente en la transición para que no me cambien la meta. Y esa es la idea. Y lo que ha dicho la Corte también es que definir la transición, las condiciones de la transición, le corresponde al Congreso de la República. Es potestad configurativa del Congreso de la República. Y en efecto aquí lo hizo. El Congreso de la República toma un punto cronológicamente hablando de referencia, que es la fecha que vamos a tener en cuenta. Ahí sí, el 1 de julio del 2025. Y dijo, las mujeres que en ese momento tengan 750 semanas o más, los hombres que en ese momento tengan 900 semanas o más, son beneficiarios de la transición. Maravilloso para ese grupo de personas. A veces sí, a veces no. Porque también aquí hago un paréntesis. En los temas pensionales hay respuestas que no se pueden generalizar. Casi que cada persona es un mundo. Hemos visto a veces clientes que nos buscan y nos dicen, pero es que el vecino se puede pensionar, ¿cómo yo no me voy a poder pensionar si estamos en la misma condición? Y no necesariamente están en la misma condición.
puede que el vecino hubiera nacido 3 días antes que el otro, y eso le puede cambiar toda la historia. Estamos hablando de 750 semanas mujeres, 900 semanas hombres. Un directivo sindical me decía en el municipio de Buga, que estamos dando una conferencia de estas, me dijo, oígame doctor, mi esposa sabe cuántas semanas va a tener el próximo año, el 1 de julio. Y yo, ¿cuántas? 749. Está desesperada. Claro que yo le dije, bueno, pero vamos con calma. Primero, ¿ella qué hace? Ella es médica y está trabajando en esas entidades de salud que desafortunadamente el gobierno permite que crean y se acaben así. El tema de salud es muy complejo laboralmente y eso de hablar mañana. Y entonces yo le decía, ¿y cuando sale de la entidad él ya qué hace? No, ella a veces le ayuda a un colega que tiene un consultorio, pero no cotizaba. Yo dije, no, ahí está una respuesta interesante. Su esposa puede hacer cotizaciones retroactivas como trabajadora independiente. Si le faltaba una semana y las consiguió. Esa es una fórmula. El otro tema es el tema de cómo contamos las semanas, que es un tema que vamos a tocar más adelante y me preocupa el decreto del gobierno que sale con una lógica completamente distinta a la de la ley y distinta a la de la sala laboral. Entonces también tengamos en cuenta ese elemento. Pasemos a la otra. El tema del traslado del régimen. El tema del traslado del régimen es un tema muy complejo. Una de las críticas más fuertes que se le ha hecho al actual sistema pensional, al sistema que ha estado vigente, es precisamente esa dualidad de regímenes, esa competencia entre Colpensiones, antes el Seguro Social y los fondos privados. Una competencia totalmente desigual. Los fondos pensionales venden un producto, utilizan promotores de venta, profesión absolutamente respetable. Pero ¿qué es lo que hace un vendedor cuando le vende usted un producto? Cualquier producto. Le muestra las bondades, las maravillas del producto. Si alguien me va a vender un par de zapatos, me dice que son los mejores zapatos del mundo. Yo sé que no, pero ese mensaje tiene un efecto psicológico impresionante. Son los mejores zapatos del mundo. Si de pronto me dijera, no, esos zapatos son muy malitos, cuando caiga un aguacero se le dañan, obviamente yo no los voy a comprar. Los promotores de los fondos muestran la maravilla, generan lo que todas y todos tenemos en la vida, la ilusión, independientemente del nivel y formación académica de la persona. Me impresionó este tema en la Universidad de Antioquia. Yo creo que nunca había tenido un auditorio, varios auditorios tan calificados, cuando comenzó la Ley 100 del año 93. Me invitaban para hablar sobre el nuevo sistema pensional. Y como tenían libertad, entre comillas, para elegir, ellos querían saber qué era mejor o qué era peor. Esos auditorios se llenaban de todas las áreas y de todos los niveles de los profesores. Muy atentos, preguntaban muchísimo. Y yo salía contento. Yo parecía trabajarle en ese momento al Seguro Social, cuando toda la vida profesional he estado demandando al Seguro Social. Porque yo decía, este sistema es mucho mejor que el otro. Y utilizaba un estudio que había hecho la Escuela Nacional Sindical, que se titulaba 10 razones por las cuales no es conveniente afiliarse a un fondo privado para la parte actuarial. Yo de eso no sé, utilizaba eso. Salía feliz. Yo pensaba que estaba cumpliendo una labor social importantísima. Oh sorpresa, a los 3 años, la fila de los profesores. Y yo, profesor, ¿usted qué hace aquí? No, doctor, es que me afilié en un fondo privado. Y ya cumplí los requisitos y ya fui. ¿Cómo así que se afilió? Usted no estuvo en las conferencias que dimos, extraordinarias, muy buenas. Lo que pasa es que usted hacía una exposición muy buena, muy interesante, pero usted se iba y llegaban los fondos privados. Unas muchachitas espectaculares, que toda esa sabiduría parece que se borrara. Y las presentaciones, unas presentaciones también maravillosas, no eran palabras como usted coloca nomás, presentaciones espectaculares. Y fuera de eso, cuando terminaba la reunión, ya uno totalmente ambientado, lo sentaban como en una bolita mágica y le preguntan a uno, ¿cuánto tiempo lleva usted de trabajo? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo es su familia? Usted se va a pensionar así. O sea, era imposible dejar de afiliarse al fondo según esa lógica.
Y además advertían, el seguro social se va a acabar. Claro que se acabó, pero no el régimen de prima media. Eso hace que la gente se vaya para allá, en ese momento se podían devolver cuando quisieran, la consecuencia de ese momento era que perdían el régimen de transición. Después una ley, la ley 797, que lo que hizo fue restringir la posibilidad de devolverse. Y ya dijo, no señor, si a usted le faltan menos de 10 años para cumplir la edad, ya no se puede regresar. Todos ustedes, todas ustedes deben estar en algún sistema pensional. Saber si me meto al fondo privado o saber si me voy a Colpensiones es una decisión trascendental, de una importancia enorme. Casi que de esa decisión depende que mi final de la vida sea digno o no. Entonces yo me imagino que con esa lógica, cuando tomaron la decisión, hicieron un estudio muy detenido, muy serio. Consultaron con financistas, con juristas expertos en ello. Me imagino que así lo hicieron, porque ustedes son muy inteligentes, pero no bajen la cabeza, por favor. Y lo digo porque la realidad es que eso no lo hicimos. Muchas personas se afiliaron a los fondos privados cuando ingresaron a la empresa porque la secretaria que le estaba entregando el papelito le sugirió eso. O cuando estaban allí le preguntaron al jefe de la empresa, ¿qué cree que me conviene? O simplemente porque la niña era muy bonita y lo convenció. O como ocurrió con muchos estudiantes de la universidad donde yo daba clase, que llegaban voceros de los fondos, les regalaban un lapicero o un helado y los ponían a firmar una hojita que diera constancia de que habían entregado ese detalle. Y después cuando se fueron a afiliar al sistema pensional, es que ya estaban afiliados al fondo privado. Decisión libre y voluntaria. Eso es una decisión libre y voluntaria. ¿Qué es lo que está criticando la oposición? Van a acabar la decisión libre que ustedes tuvieron. Pero si yo no tengo elementos de juicio, no puede ser una decisión libre. Es un tema bastante particular y yo sí digo algo enfáticamente. Un sistema de seguridad social en el mundo jamás puede estar sometido a la voluntad del ciudadano. Si fuera así, la inmensa mayoría de personas en el mundo no se pensionaría. De eso estoy absolutamente seguro. Y por eso hay un postulado desde siempre, que es el de la obligatoriedad. Imaginen que si no fuera obligatorio estar afiliado al sistema. Como cuando estamos jóvenes creemos que nos va a ir muy bien en la vida, que ni siquiera vamos a necesitar una pensión al final, entonces no nos preocupamos. Tema que culturalmente tenemos que revisar. Pasemos a la otra cosa. Bueno, entonces la competencia, ya dije, es una competencia desigual, son condiciones muy distintas. El régimen de prima media establece unas condiciones preestablecidas. Y yo diría, pues yo como abogado, si alguien me consulta, yo fácilmente le digo, usted lo más probable es que se va a pensionar tal día. Casi que le digo la hora. Y el que está en el fondo privado, la regla cambia por completo. Ahí no importa realmente en términos generales, no importa la edad, no importa el tiempo, importa el capital, fondos privados de pensiones, lo cual muestra teóricamente una paradoja, que siempre me gusta contarla, pero para que veamos la inconsistencia desde mi punto de vista del sistema del fondo privado, es que en un fondo privado teóricamente un joven de 20 años se puede pensionar por viejo, a los 20 años. ¿Cómo así? ¿Será posible? Claro. Ese joven se ganó el baloto, estaba en 100.000 millones de pesos y metió toda la plática en el fondo privado. Estoy seguro que a la semana siguiente ese jovencito está pensionado por viejo, así sea con el mínimo. Lo cierto pues es que el baloto casi nunca llega a ese valor, que un joven de 20 años normalmente no compra el baloto, y también lo cierto es que si se lo ganase no creo que meta toda la plata ahí pues. Pero esa hipótesis se da. La realidad es que la mayoría de viejos que están en los fondos privados no se pensionan. No se pensionan.
Los fondos privados el año pasado a finales tenían como 19 millones de afiliados, 320.000 pensionados, muchos de ellos con pensión, garantía de pensión mínima. No están pensionando. Es un sistema pensional que no pensiona. O sea, es un fracaso. Es un fracaso completo. Colpensiones, aproximadamente 6,5 millones de afiliados y más de 1.800.000 de pensionados. No es lo ideal ese número, tendrían que ser más, pero Colpensiones sí pensiona. Esa es una realidad. Y esas realidades nos deben permitir analizar la ley y los efectos y las bondades o no de la misma. Porque decirlo en abstracto o decirlo por lo que siente una persona es algo equivocado. Una ley de esta categoría no puede ser buena o mala porque a alguien le fue bien o le fue mal. Un expresidente de la República de esta región del país, que ha sido 2 veces presidente, no digo el nombre para no meterme en problemas, esa persona sacó un trino cuando aprobaron la ley, diciendo, estaba angustiado, es que esa ley le va a quitar la plata a los ricos para dársela a los pobres. Yo decía, qué maravilla que eso fuera realmente tan así, porque eso es buscar de alguna forma un equilibrio en la sociedad económica. Pero bueno, esa persona está preocupadísima, seguramente porque él y sus amigos se ven afectados por ello. La pregunta es, ¿la mayoría de la sociedad se ve afectada de esa forma? Yo estoy convencido de que no, que los que se afectan son una minoría ínfima, y más adelante podremos tocar ese puntico. Pero bueno, digamos que los fondos no están pensionando, y cuando pensionan, lo cierto es que pensionan por debajo de la tercera parte de lo que pensiona Colpensiones. Una señora me visitó a la oficina alguna vez, me dijo, recordó cuando nos habíamos conocido, y usted sabe, Carlos, que yo estoy trabajando en un fondo privado. Y yo pues no me acordaba, pero le dije que sí, pues. ¿Y cuál es el fondo? No voy a decir el nombre. Y yo, ¿y qué haces allá? Me dijo, soy la gerente regional del fondo. Imagine mi problema, el próximo año cumplo 57 años de edad y ya averigüé cómo quedó en el fondo y cómo quedó en Colpensiones. Un ingreso bastante alto en esa época, hace varios años. El fondo la pensionaba con 1,5 millones de pesos, Colpensiones con 8 millones de pesos. Ya me decía, yo estoy muy agradecida con mi empleador, me ha tratado muy bien, pero ¿cómo voy a quedar pensionada así? Es el resto de mi vida. Y además cuando me afilié hace muchos años, me generaron otra expectativa. Respuesta, demande a su propio fondo. Además una demanda muy particular, porque los que conocemos de estas demandas sabemos que estamos demandando y estamos diciendo es que los voceros del fondo los engañaron. Y ella es la gerente. Entonces ella demanda diciendo, yo me engañé. Pasó algo muy curioso, pues para terminar la anécdota. Ella presentó la demanda, nadie habló de qué hacía ella, el juez no le preguntó qué hacía, pasó derechito y rápidamente logró lo que está logrando la mayoría de demandantes, en esos casos, la nulidad o ineficacia de la afiliación. La historia terminó muy bien pensionada. Porque para todos los efectos legales se entendía que no había estado nunca en el fondo privado. Y entendamos esa lógica. Lo que hacen los fondos no es autorizar el traslado, perdón, lo que hacen los jueces no es autorizar el traslado. Es decir, jurídicamente usted nunca estuvo en el fondo privado. Y por eso la consecuencia necesaria es fondo, devuelva toda la platica, todos los intereses, devuelva, lo cual alerta a los fondos, porque a ellos les preocupa es la platica, a ellos no les interesa el ser humano, es claro. Cuando usted ve los resultados que manifiestan los gerentes de los fondos, no es decir, vea, logramos pensionar a tantas personas, el resultado positivo es, tenemos toda esta utilidad. El ser humano no es importante, es claro, esa es la realidad, Por eso hay que acabar esa competencia, porque es que estoy hablando de ejemplos donde las personas que libre y voluntariamente tomaron la elección son muy calificadas, que es la minoría de la sociedad colombiana. La mayoría no tienen ni idea, la mayoría no tienen, me perdonan la expresión, este privilegio de estar conversando de estos temas, la mayoría
no saben esto. Entonces la mayoría está engañada. Y usted hable con los congresistas, ninguno fue. Los malos son los otros, ninguno fue. Es bastante particular ello. Bueno, pasemos. El tema de la limitación del traslado es clarísimo. Yo creo que aquí entonces hay unos temas que son importantes tener en cuenta. Una falta o insuficiencia de la información, que es lo que la Corte ha dicho. La Corte de alguna manera cuando analizó los temas, porque en un principio, los que hemos venido trabajando desde un principio este tema, al principio era muy complicado. Los jueces decían, no, esa fue la decisión suya libre y voluntaria. Y si usted dice que fue engañado, demuestre que lo engañaron. O sea, traiga testigos de hace 20 años que estuvieron ahí o traiga al vocero del fondo para ver cómo lo engañó, una prueba imposible. Pero digamos que los jueces y la Corte cambiaron la lógica y dicen, no, usted no tiene la carga de demostrar que fue engañado. El fondo privado, que se supone que es una organización seria, debe tener la capacidad de demostrar que dio la información completa, plena, y que además, y resalto esa parte, advirtió los riesgos. Les dijo, es posible que por la economía, por el vaivén de la economía, usted no se pensione. Es posible que a usted le vaya mejor en Colpensiones. Y nunca dijeron eso. No conozco un solo proceso donde algún fondo haya demostrado que dio esa información. Y yo estoy seguro que la respuesta es clara. ¿Por qué? Porque nunca la dieron. Porque va en contravía de su razón de ser. Porque va en contravía del negocio de vender. Esa es la realidad. Y no tengo nada en contra de esa actividad, lo advierto. Ni tengo nada en contra de los fondos privados. Lo que cuestiono duramente es que desde el Estado se le entregue en bandeja de plata a toda la población para que la expriman. O sea, el responsable es el Congreso de la República, los responsables fueron los gobiernos que en su momento propiciaron eso. Y la realidad es el fracaso. Cuando se discutió el proyecto de ley que concluye con la Ley 100 del año 93, ese proyecto tenía una pretensión. Los únicos administradores del sistema pensional serán los fondos privados. En el Congreso hubo un fuerte debate y se mantuvo la dualidad de regímenes. A ese personaje que no quiero nombrar, lo entrevistaban al final. Le decían, usted no está muy frustrado, usted no quería pues que desapareciera el seguro social. Y la respuesta de él dijo, no estoy frustrado porque la población colombiana es muy inteligente. Es tan inteligente que se va a dar cuenta que es mucho mejor los fondos privados. Menos mal la población sí fue muy inteligente mayoritariamente. O no mayoritariamente, mucha gente no se pasó. Y menos mal ocurrió eso porque si no se hubiera desaparecido la posibilidad de estar en un régimen que en mi criterio garantiza una mejor protección. El proyecto de ley que concluyó con Ley 100 decía lo siguiente: Colombia es en América Latina uno de los países más atrasados en cobertura. El único país que está más mal que nosotros es Haití. En Colombia se tenía el 20% aproximadamente y se decía que muy rápidamente íbamos a tener el promedio de América Latina, que era como el 61%, pero que más rápidamente íbamos a llegar a un promedio mucho más alto gracias a los fondos privados, al 87%. Lo cierto es que llegamos en este momento más o menos al 23-24% de cobertura, de algún tipo de cobertura. Desastre. Todo esto nos muestra que es necesario la reforma, una reforma necesariamente. Pasemos a la otra, por favor. Ya sabemos las respuestas judiciales, sigamos. Bueno, te aparece la ventana pensional. Este tema amerita también la siguiente reflexión. Lo que la ley dice, la nueva ley, artículo 76, dice las personas que estén en transición y le falten menos de 10 años para cumplir la edad para pensionarse, se pueden trasladar de un régimen a otro, ya no existe la restricción, abrió la puerta. Requisito, la doble asesoría, asesoría de Colpensiones, asesoría de los fondos. Eso implica que la persona válidamente estuvo en el fondo privado, pero le permiten que se devuelva.
O sea, es una figura distinta a lo que están haciendo los jueces. Y eso nos tiene que ayudar a entender un poco el decreto también. O sea, nos permite trasladarnos. En mi historial, sí, válidamente estuve en un fondo privado y válidamente me trasladé y voy a seguir con las reglas de juego de Colpensiones. Hoy, las personas que tuvieron la anulación o ineficacia, jurídicamente por lo menos en su historial, nunca estuvieron en los fondos privados porque se anuló. Lo que hace la ley es decir que la persona se puede trasladar, pero la plática sigue en el fondo. O sea, para decirlo también gráficamente, el fondo le entrega a Colpensiones el hueso y se queda con la carne. Es un tema que ha generado mucha reacción de algunos sectores. Sin embargo, lo que sí estoy seguro es que si no se hubiera tenido esa precisión, este punto no hubiera pasado en el Congreso. Es clarísimo. Los fondos bajaron la resistencia para ello porque les mantienen la plática. De lo contrario, no hubieran aceptado eso. Y en el Congreso, mi criterio es ese, personal. Mayoritariamente son más amigos de los fondos privados que de los ciudadanos. Se requiere entonces la doble asesoría. Esto está reglamentado por el decreto 1225 del año 2024. Yo voy a mirar el decreto. Ese decreto es el único decreto que conozco del Gobierno Nacional, del reglamentario de la Ley 2381. Es una ley que debe tener, la misma ley dice casi que cada 2 artículos esto lo reglamentará el Gobierno. Y así no lo dijese, la potestad reglamentaria siempre existe. La ministra hace como un mes había anunciado 3 decretos. Estábamos toda la expectativa y recientemente salió este, no conozco los otros, espero pues que se vayan a producir rápidamente. Este seguramente era el que más le interesaba porque ya está rigiendo la ley. Pasemos al otro. Una duda que hemos tenido los abogados es qué va a pasar con los procesos judiciales. Y esa duda y esa inquietud la planteo de la siguiente manera. Algunos dicen que hay más de 200.000 demandas en el país que buscan la nulidad o ineficacia. Y sale la ley que dice usted puede trasladar tranquilamente. Entonces, los procesos judiciales, ¿qué hacemos con ellos? Y aquí vienen varias posiciones, varias propuestas. Algunos dicen desistamos. Yo digo, no. Yo no desistiría, salvo que ya la persona esté afiliada nuevamente en Colpensiones. De lo contrario, no. ¿Qué tal que desista? Pongamos esa situación. Se desiste de la demanda y eso técnicamente, jurídicamente es cosa juzgada. Y se tumba la ley y no alcancé a afiliarme a Colpensiones. ¿Qué hacemos? Esa persona ya tiene un fallo negativo, gravísimo. Los fondos privados, algunos por lo menos están solicitándole al juez termine el proceso anticipadamente porque ya desapareció el objeto o la causa. Aquí en la ciudad de Medellín, varios jueces han aceptado esa petición. ¿Qué pasa si mañana tumban la ley? ¿Cómo queda esa situación? Me responde la Administración de Justicia. Eso me parece también grave. Pero vamos a ver qué es lo que dice el decreto. Primero, dice que sin perjuicio del desistimiento del demandante, lo que deben buscar los fondos y lo que debe buscar Colpensiones es tratar de que se solucione el tema. Yo diría, lo que debería de buscarse es trasládemelo rápidamente para que ese proceso no siga. No sigamos congestionando la Administración de Justicia. La otra. Pero aquí viene un problema. Habla de la terminación de los procesos litigiosos. Cuando se compruebe que el demandante efectuó su traslado, o sea, ya es un hecho cumplido, ahí yo no veo problema. Y digamos que esa norma la compartimos, de prima media, en virtud de la ley, o que por ministerio de la ley, dicha normatividad es posible finalizar el proceso por razón de carencia de objeto. O sea, esta segunda hipótesis le está planteando ¿para qué? Para cuando todavía no se ha trasladado. Y si no se ha trasladado, está diciendo que es posible también terminar el proceso y que eso lo determina la voluntad del juez.
Gravísimo, gravísimo, por la misma razón que yo señalo. Y creo que de alguna manera esa es la lógica que están manejando algunos jueces que conozco de decisiones de la ciudad de Medellín. Muy grave esa parte. Sigamos. En el curso de los procesos judiciales o en aquellos donde hubieran finalizado dichos procesos, está planteando una hipótesis de cuando finalizó el proceso. ¿Cuál proceso? El de la nulidad o ineficacia. Ese proceso pudo haber terminado por una de las dos maneras. Primero, porque declaró ineficaz o nulo la afiliación, entonces la persona está en Colpensiones. Entonces no tiene sentido esta norma, esa parte de la norma. Pero la otra hipótesis es que perdió el proceso. Algunos procesos han perdido. Y entonces si da la otra hipótesis, lo que quiere decir la norma, como yo la entiendo, es que esa persona de todas maneras está en la libertad de acogerse a lo dispuesto pues en el artículo 76, porque simplemente es una persona que válidamente está en un fondo y que no está en transición. Como son situaciones distintas, ahí no se puede hablar de una cosa juzgada porque son dos hipótesis distintas. Pero digamos que ese es el decreto en ese sentido. Y el tema, hay un tema que anuncié y me preocupa mucho, es el tema de la manera como contabilizamos las semanas. La ley 100 del año 93, artículo 13, dice que una semana tiene 7 días calendario. Con esa lógica, un año tiene 365 días. Y si 7 días son una semana, dividimos 365 por 7 y nos da 52.14 creo. Eso es la matemática sencilla mía. Sin embargo, el Seguro Social, Colpensiones y la Sala Laboral de la Corte han dicho que para estos efectos una semana tiene 7 días, un mes tiene 30 días y un año tiene 360 días. Entonces, contado eso así, en un año yo pierdo 5 días, en 2 años pierdo más de una semana y sigamos haciendo la cuenta. A la esposa de este directivo sindical, esta lógica que estoy planteando de la manera de contar las semanas le salva su transición, si la contamos así. Pero vea qué pasó, el Senado, ustedes recuerden el trámite que hubo en el Congreso de la República, el Senado aprobó un texto, pasó a la Cámara, la plenaria aprobó otro texto, perdón, la Comisión Séptima de la Cámara aprobó otro texto, llegó a la plenaria y por el enredo que se formó, por la oposición que existía, por más de 700 proposiciones que se formularon, un congresista propuso como 70 proposiciones y según la oposición todas tenían que estudiarse con toda la calma del mundo, o sea que no hubiera salido la ley. Entonces, como se dio eso, la decisión de la Cámara fue aprobemos el texto como viene en el Senado. Y esta parte lo que decía en el Senado es, se entiende por semana cotizada el periodo de 7 días calendario, no más. El proyecto en la Cámara decía, se entiende por semana cotizada el periodo de 7 días calendario, por mes el periodo de 30 días y por año 360 días. O sea que son dos textos distintos, pero finalmente quedó el del Senado. Es evidente que es lo que quería el Senado. Y así quedó en la ley. Sigamos adelante. Aquí vale la pena recordar esta sentencia de la Sala Laboral de la Corte, la SL 128 del año 2024, con ponencia de Benedicto Herrera. Sintéticamente les cuento la historia, y ustedes saben que para poderse pensionar por sobrevivientes se requiere 50 semanas en los 3 últimos años. El caso es de una señora que estaba en Colpensiones, falleció su esposo, tenía una niñita, o sea, era viuda y la huérfana de padre, presentan la petición a Colpensiones. Colpensiones hace la cuenta y dice, usted no alcanza 50 semanas. Y hace la cuenta de la manera como ha venido haciendo la cuenta, o sea, 7 días, 30 y 360, no tiene el derecho. Presenta la demanda, el juzgado laboral le dijo que sí tenía derecho, le daba como el 45.04 semanas, el tribunal le dice, no alcanza, es que 50 semanas, no 50 semanas, no tiene 50 semanas. Va a la sala laboral de la Corte en esta sentencia y la Corte reconoce que ha tenido la tesis anterior, pero ya, y aquí señala pues cuáles son algunas de las decisiones donde mantenía la tesis que compartía Colpensiones. Y la Corte al final lo que dice es, eso lo vamos a recoger, vamos a cambiar de criterio.
Una cosa es la facturación, pero otra cosa es el tiempo real para efectos de la pensión. Y entonces dice que las semanas tiene 7 días, el mes tiene el número de días que corresponda y el año 365 días si no es bisiesto. Esa es la tesis de la Corte. Esta historia muestra pues que esa señora tuvo su pensión finalmente y la niña también, pensión de sobrevivientes. Pasemos más adelante. Vean lo que dice el decreto, artículo 5. Para efectos de contabilizar el tiempo requerido en la oportunidad de traslado o el régimen de transición, se entenderá que las semanas son de 7 días, los meses de 30 días y los años de 360 días. A mí esto sí me parece muy desafortunado y yo le digo al gobierno con el mayor respeto que la mejor manera de contribuir con el gobierno del cambio es ayudar a que muchos errores se corrijan y nuestra asociación está plenamente dispuesta a contribuir con ello, porque creo que este es un error. Es un error y es un mensaje que es complejo. Aceptar eso es decirle a muchos pensionados que no se van a pensionar, a muchas personas que no van a estar en transición y me parece complicado. Yo indagaba esto que era lo que estaba en Cámara, de dónde había salido. Algunos dicen es una propuesta originada por Colpensiones, sería entendible, pero no la comparto. Ya viene el otro tema, que es la prestación anticipada por vejez, y yo aquí sí quiero hacer una observación. Si uno mira todo la ley, se da cuenta que la ley pretende, primero, que todos nos pensionemos, y si no es posible, que tengamos un beneficio económico permanente. Y eso para mí justifica que se reduzca a su mínima expresión la posibilidad de devolución de saldos o la indemnización sustitutiva, porque ese es el propósito. Y hay muchos mecanismos que están en la ley para lograr ese propósito. Uno de ellos es esto que llama prestación de vejez anticipada. Y es una persona que llega a 62 años mujer, 65 años hombre, con 1000 semanas, pueden pensionarse, así no tengan obviamente el número mínimo de semanas, 1000 semanas, le faltan 300. Y se va a poder pensionar, eso sí, no es una pensión, va a tener el derecho a esa prestación, aclaro. Va a tener el derecho a una prestación permanente, pero está debiendo semanas al sistema, se le van a descontar mes a mes del paguito que le están dando. Y también me acuerdo de una historia muy breve que le voy a contar, un señor que tenía, en ese momento el requisito eran de 1000 semanas, 60 años de edad, tenía 700 semanas de cotización, 62 años. La consulta que hacía es, ¿yo qué puedo hacer? Yo, usted tiene dos opciones, o seguir cotizando para completar las 1000 semanas, o pedir la indemnización sustitutiva y queda prácticamente en cero con el sistema. Y me decía, pues es que yo estoy muy enfermo, doctor. Yo dije, pero la decisión es suya. A los 10 años volvió a aparecer este señor y yo le pregunté, ¿y usted qué hizo? Yo, ay, doctor, ¿usted cree que yo pensé que iba a llegar vivo a esta edad? El problema es que llegué vivo y el problema es que cogí la indemnización sustitutiva, me quedé sin un pesito y quedé en el aire. Ese señor, si estuviéramos en esta situación, en una norma como esta, se hubiera pensionado finalmente. Esto es para mí una muestra de la intención de la ley, de que la gente realmente coja la pensioncita. Sigamos. Ya está la manera como vamos a liquidar. Y otro tema que muy genéricamente también voy a tocar porque, pues primero porque el tiempo, pero lo otro es que parte del debate que se dio en el Congreso de la República era que no se estaba pensando en los jóvenes, que la plata se iba a acabar muy rápidamente. Y se creó algo que se llama los fondos generacionales, que más o menos, para decirlo genéricamente, aunque está sometido pues a la reglamentación, es las platas que se van a recibir no van a ir al mismo fondo común, vamos a coger grupos generacionales. Por ejemplo, esto me lo invento, las personas que tienen entre 18 y 21 años tienen un fondo X y esa platica va allí, y esa platica solamente va a ser destinada para la pensión de ese grupo. De tal manera que cuando cumpla la edad, pues ahí está el respaldo y adicionalmente, como es una inversión a muy largo plazo, eso va a generar buena rentabilidad. Y así vamos a ir creando grupos generacionales, de tal manera que el que esté ya cerquita, pues obviamente la inversión va a ser a corto plazo, casi que a la vista, para poder pagar ello.
Eso garantiza de alguna manera que la gente joven tiene los recursos y fue la respuesta que le dio el gobierno y el Congreso a esa crítica. Pasemos al otro, Tatiana. Bueno, y ya para ir finalizando, viene el tema de la inconstitucionalidad de la ley. La inconstitucionalidad de la ley, recuerden que todos los ciudadanos de Colombia podemos participar ante la Corte Constitucional para atacar una ley o para defenderla. Esta ley tiene más de 150 demandas en la Corte Constitucional. Paradójica y curiosamente, hay 80 que fueron copia y pega, igualitas, y esas 80 casi todas fueron devueltas porque no cumplían los requisitos. Además, con algo muy curioso, formalmente no demandaron la ley, demandaron el proyecto de ley. Entonces, un proyecto de ley no es demandable ante la Corte Constitucional. Entonces, demandan el proyecto de ley, algunos magistrados rechazaron de una la demanda, otros simplemente exigieron que la aclararan y también rápidamente en unos formatos que alguien está haciendo, pues le corrigieron la ley, la demanda. La Asociación de Abogados Laboralistas en cabeza de Jaime presentó una oposición a esas demandas, por lo menos que se reduzca en menos de 100 demandas para poderlas enfrentar. Lo curioso es que hay una demanda que casi que fue presentada y al segundo fue admitida, la de un personaje que se llama Paloma Valencia. Ustedes ya se imaginarán por qué fue admitida tan rápido. Fue admitida inmediatamente por un magistrado que además es abiertamente enemigo del gobierno nacional, que es el doctor Ibáñez. Entonces voló el enemigo del gobierno, el enemigo del proyecto. A él se fue recusado, rápidamente le negaron la recusación y se admitió la demanda, se dio traslado para que los ciudadanos participemos. Yo participé defendiendo la ley, atacando la demanda, porque creo que no tiene razón y el fundamento o uno de los fundamentos centrales es que no hubo debate en la Cámara de Representantes en la plenaria. Ustedes los invito, si tienen tiempo, que revisen en YouTube los debates. Y si me preguntan a mí, ¿hubo debate? Sí. Lo que pasa es que no se debatieron todas las proposiciones, que es algo que va a tener que estudiar la Corte Constitucional. Y no se debaten todas las proposiciones porque hay algo que se llama suficiente ilustración, que está regulado en la Ley Quinta, que es la Ley Orgánica del Congreso de la República. ¿Tenían que estudiarse todas las proposiciones o qué significa debatir? Entonces, ese va a ser un tema interesante que va a tocar la Corte Constitucional. Yo creo que sí se debatieron. Y aceptar la postura de la demandante y de la mayoría de demandas es aceptar que cualquier grupo político de oposición impide cualquier ley. Es que yo como congresista puedo presentar 100 proposiciones hoy, mañana presento otras 100, entonces me las tienen que estudiar todas y darle todo el tiempo. Yo me opongo a cualquier ley y sale adelante eso. La Corte va a tener que estudiar bien la conducta de la oposición que presentaron esas proposiciones y si efectivamente hubo debate, que para mí sí hubo debate. Tan hubo debate que se aprobaron varios artículos ahí. Lo que pasa es que al final la propuesta de un grupo de congresistas fue: hacemos la siguiente proposición, acojamos el texto como viene del Senado. Y entonces acogió el texto que viene del Senado. Eso es inconstitucional. Lo que dice Paloma Valencia y la mayoría de demandantes es que la Cámara no es un notario del Senado. O sea, según ella y según ellos, la Cámara no puede aprobar un proyecto como viene de la otra corporación. Absurdo. La Carta Política dice que cuando hay discrepancia entre lo que viene de una corporación y de la otra, se nombra una comisión de conciliación, cuando hay discrepancia. Cuando dice eso la Carta Política, significa que puede no haber discrepancia, como ocurre con muchísimas leyes, muchas leyes pequeñitas que no tienen mucha trascendencia, ley de honores, bueno, una cantidad de leyes pasan derechito igualito, entonces son inconstitucionales porque quedan iguales. No, para mí eso no es acertado. Entonces yo creo que desde el punto de vista técnico constitucional hay un error en considerar que la demanda es inconstitucional. Eso es lo que creo yo. Allí se participó mucha gente participó, Rodrigo Primi, participan varias universidades, obviamente centros de pensamiento enemigos de la ley, participa un personaje que a mí me parece muy interesante escucharlo,
que es Mauricio Olivera, una persona muy técnica, que además critica parte de la ley, pero la apoya en términos generales, y entonces toda esa documentación bastante extensa hay que analizarla para estos efectos. Lo que sí creo, y con todo el dolor, es que la ley parcialmente puede caer en un punto, y el punto donde puede caer tiene que ver con una especie de régimen especial para la población campesina, la población indígena, para la población negra. Y se cae en mi criterio es porque para eso sí no hubo aval del Ministerio de Hacienda. Y ese tema pasó en el Congreso, casi que porque se necesitaba el voto del congresista para lograr la mayoría, y en la Cámara le habían quitado esa parte. Pero como finalmente quedó lo del Senado, entonces ahí quedó ese tema. Eso sí creo que es posible que se caiga. Hay una providencia de la Corte Constitucional, un auto del año pasado, donde la Corte dice que puede suspender provisionalmente los efectos de la ley mientras tramita las demandas de inconstitucionalidad. Esas demandas de inconstitucionalidad seguramente van a ser falladas de fondo en junio, julio del próximo año. Pero buena parte de los que intervinieron demandando solicitan que la Corte haga uso de esa potestad, de esa facultad. Peligrosísimo es, me da mucho miedo por este señor Ibáñez. La Asociación de Abogados Laboralistas, también en cabeza del doctor Jaime, presentó una oposición a que se adoptara esa medida, y se presenta porque para nosotros no cumple ni siquiera los requisitos para ello, pero ante todo porque ya hay hechos cumplidos, hay gente que se está trasladando, porque Colpensiones está ya reestructurando para poder enfrentar el reto que tiene de recibir 25 millones de afiliados. Eso no se logra de un día para otro. O sea que si se suspende la ley o si se declara inconstitucional, el efecto ahí sí será perverso, totalmente perverso. Y yo espero que no se caiga por lo menos la parte esencial de la ley. Espero que la Corte Constitucional sea consciente del daño que le haría al país, y espero que entre todos entendamos que estamos en presencia de una ley para mí absolutamente revolucionaria. Se mejora más del 50% de la población, que son las mujeres. Eso solo ya hace que sea una ley absolutamente progresista, pero no solamente ello. Los que se ven afectados negativamente van a ser algunas personas que están en el régimen de ahorro individual, que los obligan a estar en Colpensiones, personas que están en Colpensiones, que van a tener un componente de ahorro individual donde va a ser un poco más bajita la pensión. Pero ustedes saben cuántas personas del régimen contributivo están por debajo del umbral, el 87%. Eso no se afectan para nada. O sea, el grupo poblacional que se va a afectar es muy reducido, muy reducido. Y fuera de eso tengan en cuenta que la mayoría está en los fondos privados. O sea que antes esa mayoría los van a obligar a estar mejor, los van a obligar a estar mejor. Esa es la realidad. Es una ley que yo creo que todas y todos tenemos que apoyar, tenemos que defender. Vamos a ver qué van a hacer con las otras demandas, porque la única demanda que han corrido traslado es la de Paloma Valencia. Estaremos muy atentos para defender la constitucionalidad de esa ley, y le doy la palabra a Rafael. Muchísimas gracias.